Hola, soy Miguel y él es Wishley, y el día de hoy estaremos caminando 20 kilómetros solo para acampar, recorrer valles, sitios culturales, miradores y grandes lugares para comer. Acompáñanos. En el pasado, acampé junto con Adrián y Compay en varias ocasiones. No teníamos experiencia ni equipo. Incluso, una vez un señor de 70 años, don Paulino, nos ayudó a llegar a la laguna de Nahualac. Nunca faltaba la buena actitud y la excelente comida. Este año adquirí muchísimo equipo. Y aunque en agosto fuimos al primer Camina con mi gala y acampamos en la Malinche, no pude compartirlo con él porque venía muy cansado del trabajo. Y así como levantamos la casa y pusimos el sleeping, se metió a dormir. Ahora, quiero compartir con todos ustedes ese camping que ya no llegamos a tener. Si quieres saber más sobre Adrián, te dejaré el link a mi primer video. Mira, Wishley, te vas a tu tapetito para que descanses esta noche. ¿Qué te parece el camping, Wishley? El chaleco del perrito es antirreflejante y brilla cuando se aleja. Es un poco complicado ver dónde está el Wishley. Voy a ponerle una lámpara pegado a su chaleco. Quizá en el video es poco difícil de ver, pero ya hay una luz a donde sea que vaya el Wishley y pues es fácil encontrarlo. Esta tienda de campaña es súper ligera, es de una sola capa. Esta es la Nature Hike Big 2 para 2 personas. Se ve bien chistoso corriendo con su linterna. Hola, Wishley, ¿cómo estás? ¡Ay, guapo! No vamos a pasar ni frío ni hambre, mi buen Wishley. En esta pequeña ollita traigo un par de mantequillas, traigo té de todos los sabores, traigo sal, azúcar, pimienta y lo más importante, traigo esta estufa, es una Pocket Rocket Deluxe. Esta noche la cena va a consistir en un poco de fruta, unas quesadillitas con tortilla azul, el plato principal, el plato fuerte, un ribeye. ¿Te antojó, amiguito? Vamos a hacer un buen cortecito de carne, como lo aprendimos del buen Oscar Mesa. Tenemos un poco de sal y pimienta. Ahora sí se viene pimienta negra recién molida. Llámenme ridículo, pero me traje las pinzas. Es realmente temprano, así que he ido cocinando este bistec despacito y con calma para lograr este colorcito golden brown, diría el buen Guga.
Y el Wishley diciendo a qué hora, qué me va a dar, a qué hora seguimos comiendo. Está un poquito sobrecocido el bistecito. Nada mal para hacer un bistec de bosque. Vamos a prepararnos para dormir. Ella se metió a mi sleeping. Wishley y yo estamos listos para dormir. Me preocupa un poquito el clima. Nos hizo falta un termo antes para poder tomar agua caliente durante la noche. Tuvimos que levantarnos a hervir un poquito de agua porque los dos teníamos sed. Ahí le voy a poner un impermeable. Sentado, abajo. Adentro. Y me preocupa que con sus piernas perfore mi sleeping o el colchón inflable. A poner unas botitas al Wishley. Apenas está aprendiendo a utilizarlas. Hola, buenos días. Son las 6 de la mañana. Así terminamos durmiendo. Después de levantarnos por el agua en la madrugada, él se acomodó en el sleeping y a mí me dio muchísima tranquilidad verlo ahí, ver que ahí va a dormir 100% bien. El sleeping es para -10. Aunque no estuviera cerrado, sabía que estaba muy calientito. Y me eché a su ladito, me lo tapé un poquito. Me puse mis capas de ropa y dormimos como bebé hasta ahorita. Las 6 de la mañana en punto y afuera estamos a 5,8. Todo de maravilla. Y pues ahí terminamos durmiendo. Este monillo. ¿Da chance? Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, good morning. Good morning. Ese pequeño clarito donde nos quedamos en la noche. Probablemente hubiera sido mejor buscar un lugar con cobertura de árboles. Ya estamos listos para irnos. Estas fueron las temperaturas mínimas del día de hoy, 4,5. Vamos, Wishley. Hola, buenos días.
Salimos 7:15 del área de camping. Llegamos ahí al Mirador de la Virgen alrededor de las 8:20. Tomamos un descanso de unos 5 minutos. Vamos hacia Valle del Malboro. Calculo que llegaremos como 9:10 máximo. Llegamos al Valle del Malboro, al Aguaje. Pensé en acampar aquí. Bueno, las temperaturas abajo llegaron a los 5 grados. Aquí probablemente fueron de los 0 grados o muy cerca de los 0 grados. No tenía lo necesario para que Wishley durmiera bien por aquí. El suelo está casi congelado. Miren, esto está congelado. Es hielo. Debe que buscar sombra, pero en un lugar descongelado para comer. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Este es por las piedras, ¿no? Estos son puentes de piedra. Son 9:57. Tuvimos casi una hora de descanso aquí en Valle del Malboro. Tuvimos tiempo para desayunar, para bajar la comida. Y vamos a buscar ahora el paso hacia Puerta del Cielo. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Creo que pudimos filtrar agua de ese riachuelo. Lamentablemente olvidamos nuestro artilugio. Son las 11:03 y vamos llegando a los miradores de Puerta del Cielo. Descansaremos aquí un par de minutos y seguiremos. Mira, Wishley, ¿dónde hemos llegado? Jeje. Qué lindos. Esto está muy lleno, vámonos de aquí, Wishley. Vamos. Por acá. Cuadra la mochila. Se me olvidaba que la parte peliaguda era de Puerta del Cielo hacia los túneles. Vamos. Amiguito, ¿qué ocupas? ¿Quieres agua, comida?
Hola, buenas tardes. De regreso, chico. Ya de regreso. ¿Y ahorita hacia dónde sigues la caminata? Hacia Casa Ayla. Ah, perfecto. Sí. Tratamos de pasar por las cuevas, pero estaban inundadas. Y a Wishley le daban mucho miedo. Wow. Pues sí, vamos llegando. ¡Llegamos! Mira, Wishley, estamos aquí. Ah, pero qué bonito. Mira, ya estamos. ¿Y qué no tienes tú? Pues ya llegamos ahí, la vamos a comer un poquito y vamos para el estacionamiento de una. Gracias. Wishley conoce las vacas. Aquí Wishley conoció a las vacas y rogaba porque nos alejáramos de ellas. Disculpa, ¿algún taxi o algo para el mercado de la Magdalena Michuca? Eran 150 ya la cañada, 5 minutos antes del mercado. Parece que vamos a compartir transporte. ¿A dónde fueron? Desde el segundo al cuarto hasta arriba. De la Jusco para acá. ¡Ey! No, tú no vas arriba. Hola, buenas. ¿Todavía tienen? Ah, excelente. ¿Qué tienen? Yo, lo quiero y sueño. ¿A cómo son los taquitos? A 40, joven. Se los puedo hacer campechanos. Tengo bistec, cecina natural, adobada, chorizo verde, longaniza roja. 40 pesos el taquito, súper bien servido. Una para el Wishley. Una para mí. ¿Y subes tus videos? Sí, pues apenas voy a empezar a subirlos. ¿Cómo se llama Apenas tu página? lo voy a dejar como Miguel Segura MX. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súbete, amigo. Súbete. Así llegamos al final de esta aventura. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Déjame en la caja de comentarios a dónde más quieres que vaya. ¡Hasta la próxima!